Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Bendiciones a todos. Quiero compartirles una palabra de parte de Dios este día, todos los que me ven. Juan capítulo 4, versículo 1 al 7. Si a usted le gusta los temas en las prédicas, el tema de hoy se llama En la ruta de Cristo. Amén. Vamos a leer ahí, si usted tiene a la mano una Biblia o el celular, puede buscarlo conmigo. Dice la palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Quiero que se grabe bien esta frase: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te presento esta palabra que vas a soltar este día, Señor. Sé tú usando mis labios para transmitir una palabra que venga de tu mismo corazón y no del mío. Una palabra de vida que pueda edificar, que pueda empoderar a todo aquel que la mire, que la escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije al inicio, el tema de hoy es En la ruta de Jesús. Sabe, esta historia es muy conocida, la historia de la mujer samaritana. Y sabe que yo estuve investigando mucho acerca del ministerio de Jesús acá en la tierra. Como usted sabe, Jesús fue experto en hacer milagros, señales, prodigios, liberaciones. Y yo me puse a estudiar y analizar un poco todo lo que Jesús hizo mientras estuvo acá en la tierra y los milagros que él hizo. Y sabe que hay algo que me impactó y me llamó tanto la atención: es que la mayoría de los milagros que Jesús hizo, la mayoría de las liberaciones, de las sanidades que Jesús hizo, no las hizo en los lugares a donde él iba, sino que él hizo todas esas cosas cuando se encontraba gente en el camino por el cual él cruzaba. Y es por eso que el tema de hoy se llama En la ruta de Jesús. Porque sabe, así como esta mujer samaritana, dice la palabra que el Señor iba de Judea a Galilea. Y en el punto intermedio entre estas dos ciudades estaba Samaria. Y por eso la palabra dice: y Jesús iba a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Hoy en día podría ser que alguien va de Comayagua a Marcala, le es necesario pasar por La Paz. O si va de Comayagua a San Pedro Sula, le es necesario pasar por Ciguatepeque. Y entonces era un punto intermedio. Y así pasó con Jesús. O sea, Samaria era parte de la ruta de Jesús, no era el destino de Jesús. Pero esta mujer estaba en la ruta de Jesús, estaba en el punto donde Jesús tenía que pasar por obligación. Y allí donde él tiene el encuentro famoso con la mujer samaritana, y usted conoce todo lo que pasó con ella. Así que por eso el tema se llama En la ruta de Jesús, porque veo tantos ejemplos y se los voy a mostrar con la ayuda de Dios. Cada uno de esos ejemplos de personas que fueron sanadas, que fueron liberadas, simplemente por estar en el lugar por el cual Jesús tenía que pasar. Y sabe, antes de todo quiero definir la palabra ruta. La palabra ruta significa lugar que es necesario cruzar para llegar a cierto destino. Diga conmigo, si usted está escuchándome: yo estoy en la ruta de Cristo. Yo soy parte del camino que Jesús tiene que cruzar. ¿Sabe, hermano? Si usted escuchó la lectura que leímos al inicio, Samaria era un lugar que estaba en conflicto con Israel, pero sin embargo era un lugar que era necesario pasar para llegar de Judea a Galilea.
Y esta mujer estaba en ese lugar, iba a un pozo por el cual Jesús estaba en ese momento. Y de ahí sucede cuando el Señor le pide de beber, ella le da de beber y después el Señor viene y le profetiza que le dará agua de vida, ¿verdad? Que nunca más tendrá sed, y viene la obra de liberación que hace en ella y sucede algo poderoso. Entonces el Señor me hablaba fuerte y me decía: para que yo pueda hacer algo poderoso en sus vidas, es necesario que estén en la ruta que yo tengo que cruzar. No voy a poder hacer algo en sus vidas si ustedes están en otro camino, si ustedes están en otra región, si ustedes están en otro lugar, en otro refugio. Tienen que estar en el lugar preciso por el cual yo voy a cruzar. Tienen que estar en el camino, en la ruta que yo voy a pasar. Lo vemos en esta mujer samaritana. También hay otros ejemplos en la Biblia y se los voy a ir explicando. Hay páginas adelante, en el capítulo 5 de este mismo libro, habla de un paralítico del tanque de Betesda. El estanque de Betesda era un lugar que es de la mitología de los judíos, que supuestamente ellos, una vez al año, un ángel descendía a ese estanque y agitaba las aguas. Y cada vez que eso sucedía, una persona era sanada o era liberada. Y entonces la gente hacía filas cada vez que se aproximaba ese evento, a correr a llegar a ese estanque. Y había un hombre, dice la palabra, un paralítico que tenía 38 años de estar paralítico. En Juan capítulo 5 usted lo puede buscar. Ese hombre tenía 38 años de estar paralítico y siempre le estaba deseando que personas lo llevaran al estanque para que él pudiera ser el primero y obtener el milagro. Sin embargo, nadie lo llevaba, lo dejaban tirado y él, por consiguiente, seguía ahí lisiado y paralítico y nunca podía obtener su milagro. Dice la palabra que Jesús, en ese mismo tiempo, Jesús iba dirigiéndose a Jerusalén, al centro de Jerusalén, a una fiesta que había en Jerusalén. Y cuando Jesús pasaba, él estaba en la entrada, porque el estanque quedaba en la entrada de Jerusalén. Y entonces se encuentra con el paralítico, justamente tirado por el camino que Jesús iba a cruzar, justamente en la ruta que Jesús iba a pasar para llegar al centro de Jerusalén. Y entonces encuentra con el paralítico el Señor, y el Señor le hace el milagro, lo sana y le dice: levántate y anda. Y el paralítico se levanta y es sanado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué fue sanado? Por estar en la ruta que Jesús iba a pasar. Y hay varios ejemplos. Hay la palabra de la mujer cananea o la mujer sirofenicia, una mujer que era de otra región de Canaán, y Jesús iba pasando por una de las ciudades de Jerusalén, y esa mujer fue desde Canaán a ponerse en el camino por el cual Jesús iba a cruzar, y ella comenzó a dar voces pidiéndole a Jesús que sanara a su hija. Y por estar en el camino, Jesús se detiene y luego de una plática con ella, viene y surge el milagro de esa mujer, que su hija fue sanada por haber estado ella en el camino, en la ruta de Jesús. Yo vengo a decirte una palabra: es necesario que estemos en la ruta de Cristo para que Cristo se detenga y obre un milagro en nuestras vidas. Jesús no va a obrar un milagro si nosotros estamos buscando otras fuentes, otras ayudas, otros refugios. Tenemos que correr a pararnos en la ruta que Jesús iba a cruzar. Hay otra palabra que me impacta, está en el libro de Lucas, y esa sí quiero que la busquemos. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8 de Lucas, versículo 40. Mire, habla de la palabra, usted la conoce bien, cuando el Señor sana a la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Se la voy a parafrasear un poco para no detenerme mucho ahí, pero usted conoce la historia. El Señor estaba en un lugar y va un principal de la sinagoga de los judíos llamado Jairo a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma, y va donde Jesús y le pide al Señor que
por favor vaya a su casa a sanarle la hija. Entonces el Señor, con ese amor que él tenía por las almas, él atiende el llamado de Jairo y él va a dirigirse a la casa de Jairo. Y el destino de él era la casa de Jairo. Y en el camino a la casa de Jairo vivía una mujer que tenía 12 años, escuche bien, 12 años de estar enferma de flujo de sangre. Y esa mujer se da cuenta de que Jesús andaba por ahí y ella ya había gastado todo en médicos y no había podido ser sanada. Y entonces Jesús tenía que pasar por ahí para llegar a la casa de Jairo. Era la ruta de Jesús. Esa mujer entonces deja su cuarto, deja su casa, sale de su casa a la calle, y usted conocería la historia que al final, con mucho esfuerzo, logra tocar el manto de Jesús, y usted sabe que esa mujer fue sanada por haber tocado el manto de Jesús, pero por haber estado en el lugar, en la ruta que Jesús iba a pasar. Lo que yo quiero decirte con esto es que es tiempo de que nos posicionemos en la ruta de Cristo. Es tiempo de que nos pongamos en el camino de Jesús, que nos pongamos en el lugar que Jesús va a cruzar, porque de esa forma, aunque no seamos el milagro agendado, ¿sabe por qué le digo esto? Porque el milagro agendado de Jesús era el milagro de la hija de Jairo, pero esta mujer salió al camino, esta mujer se puso en la ruta, y por eso también obtuvo el milagro. Él iba para donde Jairo, no iba para donde ella, pero ella se puso en la ruta y fue sanada. Es necesario que, aunque no seamos el milagro agendado, nos posicionemos en la ruta de Jesús, y Él va a obrar algo glorioso, algo poderoso en nuestras vidas. ¿Sabe? El Señor me hablaba fuerte acerca de estas tres personas: la mujer samaritana, el paralítico de Betesda y esta mujer de flujo de sangre. Y sabe que algo que me sorprende del paralítico, que dice la palabra, o sea, él estaba lisiado, él no podía moverse por sí mismo, él tenía que buscar personas que lo pudieran llevar a ese estanque, y la gente lo abandonó, la gente iba buscando su milagro, saliendo de sus problemas, la gente lo dejó abandonado, la gente lo dejó ahí tirado, y es ahí, por estar ahí tirado, justamente lo dejaron tirado en la ruta de Jesús, y ahí el Señor pudo lograr un milagro en la vida de ellos. Y el Señor me hablaba fuerte que te dijera esto: no importa si te han abandonado, no importa si te han dejado, si te han tirado, si te dejaron ahí, es porque te dejaron en la ruta de Jesús, y Jesús va a obrar un milagro en tu vida. Mientras tú estés, en la ruta de Jesús, no importa quienes te abandonen, quienes te rechacen, quienes te dejen tirado, Él va a obrar algo glorioso en tu vida. Aleluya, aleluya. ¿Sabe qué? Este hombre fue rechazado, fue abandonado, pero estaba en la ruta de Jesús. Y así vemos en la Biblia muchas personas. O sea, Jesús no iba para donde ellas, simplemente Jesús pasó por donde estaban ellas. Eran parte de la ruta de Jesús. Dios me dijo que te dijera este día: tú eres parte de la ruta de Jesús. Simplemente tienes que estar, no salirte del camino, no salirte de la ruta, posicionarte en ese lugar en el cual Jesús va a pasar. Y déjame decirte algo: cuando el Señor pasa y te encuentra, Él no te deja igual, Él se detiene. Así como se detuvo con la mujer de flujo de sangre, así como se detuvo con el paralítico de Betesda, así como se detuvo en el pozo con la samaritana, así como se detuvo con la mujer sirofenicia, así como se detuvo con el endemoniado gadareno, así Él, si te encuentra en su ruta, oh, aleluya, Él se va a detener a obrar un milagro en tu vida, se va a detener a hacer algo glorioso en tu vida. Pero es necesario, escúchame bien, tú que me ves, es necesario que estés posicionado en la ruta de Jesús. No te salga. Puede ser, ¿sabe qué? Ese paralítico pudo haber quedado tirado en otro lugar, esa mujer samaritana pudo haber ido a otro lugar, pero ellos fueron a la ruta, al camino
por el cual Jesús iba a pasar. No se desespere. Sabe que no importa el tiempo que pase. Ese paralítico llevaba 38 años paralítico. La mujer de flujo de sangre llevaba 12 años enferma. No importa el tiempo que haya pasado. No importa el tiempo y que tú digas ya todo está perdido. Es más, que la gente te esté diciendo ya está todo perdido. No importa el tiempo. El Señor se mueve. No anda viendo el tiempo que ha pasado. Él se mueve poderosamente cuando Él te encuentra en su ruta y Él obra algo glorioso. Si estás cautivo, Él te libera. Si estás enfermo, Él sana. Si estás destruido, Él restaura. ¿Sabe qué? No importa la condición. ¿Sabe? La mujer del flujo de sangre, la gente ya la había desechado, porque imagínense que estar con esa enfermedad era causa de que la gente la aislara, la rechazara. Esa mujer, las personas ya le habían dictaminado que de eso iba a morir. Los médicos ya le dijeron: no tenés cura, vas a morir de eso. Al paralítico lo habían tirado a que se muriera en la parálisis. A la mujer del flujo de sangre ya la tenían por una cualquiera. O sea, no importa el dictamen del mundo, no importa el dictamen de la gente que te dice ya estás destruido, cosas así. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en la ruta de Jesús, los mismos que dijeron algo contrario de ti tendrán que ver cómo Dios obra un milagro. Los médicos que dijeron a la mujer de flujo de sangre: morirás de esa enfermedad, tuvieron que ver a esa mujer sana. Los amigos del paralítico que lo conocían, que lo abandonaron ahí en el tanque, tuvieron que ver a ese paralítico danzar, andar, caminando. Los que habían dicho que la mujer samaritana era una cualquiera, que la habían desechado por la vida que había llevado, tuvieron que ver a la mujer samaritana convertirse en una evangelista. Cuando tú estás en la ruta de Jesús, Dios hace algo. ¿Sabe qué? No importa que no seas el destino de Jesús, pero si eres parte del camino, Él no te dejará igual. No importa si no eres la meta de Jesús, si estás en el camino a esa meta, Él va a hacer algo en tu vida. Esa mujer era parte del camino hacia donde Jesús iba, hacia donde Jairo, y ahí Dios hizo algo glorioso. La mujer samaritana era parte del camino, estaba en la ruta de Jesús y Dios hizo algo. Jesús hizo algo. El Señor hablaba fuerte a mi vida: dile a mi pueblo que se posicionen en mi ruta, que se pongan en los ambientes donde yo me muevo, que no busquen otro refugio, que no corran a otros lugares, que no corran lejos de mí, que no corran a buscar ayuda en otros lugares. Diles que corran a mi ruta, porque tarde o temprano, justo a tiempo, yo voy a pasar y yo voy a hacer algo glorioso en la vida de ellos. Y usted puede decir: pastor, pero es que mi hogar ya no tiene solución. Pastor, pero es que el dictamen que me dieron los médicos es muy fuerte. Pastor, pero es que yo ya estoy en la bancarrota, estoy en quiebra. Pastor, pero es que ya estoy destruido. Déjame decirte algo: no importa cómo estés, cuando tú estás en la ruta de Jesús, Dios hace algo glorioso. Él redirige tu historia. No importa tu condición, si estás en la ruta, Él hace algo glorioso. La palabra habla de gente que fue liberada, de gente que fue sanada, de gente que fue restaurada simplemente por estar en la ruta de Jesús. A los que se han salido de la ruta de Jesús tienen que volver a la ruta, y los que están tienen que permanecer, porque de nada sirve estar en su ruta si en el momento que Él va a hacer algo, yo me salgo de la ruta. Porque hay casos de personas que toda su vida han estado clamando, han estado orando, han estado gimiendo porque Dios haga algo en su vida. Y justo cuando ya Dios lo va a hacer, se desesperan y se apartan. No, es tiempo de permanecer en la ruta de Jesús. Porque si estás ahí, cuando tú menos lo pienses, Él va a obrar algo. Él va a obrar algo glorioso en tu vida, algo poderoso, proeza. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de las proezas. Y cuando Él me encuentra, Él restaura, Él sana, Él libera, Él hace algo poderoso. Él no deja igual a alguien que encuentre en su camino. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre. Gracias por hablarle a tu pueblo, Jesús. Gracias. ¿Sabe que
A estas personas el Señor no era el destino de ellos. A estas personas el Señor quizá no pretendía hacer algo, pero estas personas estaban en el momento oportuno. Estaban en el lugar exacto. Tienes que estar en el lugar exacto. ¿Sabes? Los milagros. Ay, esta palabra me la está mostrando ahorita el Señor. ¿Sabes? Cuando Juan y Pedro iban entrando a un templo llamado La Hermosa, dice la palabra que había un paralítico en la entrada. Ellos no iban para la entrada, ellos iban para el templo. Pero ¿sabe qué? Se encuentran un paralítico en la entrada del templo. Y allí se lo encuentran, y ahí donde sueltan esa palabra: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ese paralítico fue sanado. ¿Sabe qué? Tú no vas a poder obtener algo de Dios, un milagro de Dios, si estás fuera de su ruta. Ese paralítico no estaba en la entrada de una cantina. Ese paralítico no estaba en la entrada de un burdel, no estaba en la discoteca. Ese paralítico no estaba fuera en otros lugares. Ese paralítico estaba en la entrada del templo donde el Señor iba a manifestarse. Es necesario que yo me posicione en la ruta de Jesús para que Él haga algo en mi vida. Si la samaritana no hubiera ido al pozo, no hubiese sido liberada. Si el paralítico no hubiera estado en la entrada de Jerusalén, no hubiese sido sanado. Si la mujer del flujo de sangre no sale de la comodidad de su casa, si no sale del cuarto, si no sale de la cama, no hubiese sido sanada. Es necesario dejar la comodidad. Es necesario que me levante. Hoy yo te digo: levántate de donde estás cómodo y ven a la calle, sale al camino donde Jesús va a pasar y va a hacer algo a tu vida, va a hacer algo en tu casa, va a hacer algo en tu familia. Tienes que posicionarte en el lugar correcto. Tienes que posicionarte en el lugar del milagro. Aleluya. Aleluya. Y usted me puede decir: pastor, ¿y cómo me pongo yo en la ruta de Jesús? ¿Cómo yo me pongo en el camino que Jesús tiene que cruzar? Mire, lo primero que tiene que hacer es rendirse por completo a Él. Esta mujer del flujo de sangre, ¿sabe? Ella se rindió, ya había invertido todos sus bienes en médico, había malgastado su fortuna en médico, y se dio cuenta: ya no hay nadie más que pueda hacer algo por mí. Solo hay un Jesús que hablan, que hace milagros. Él es el único que puede hacer algo en mi vida. Y ella se rindió al Señor y por eso salió, ella se rindió. Lo primero que yo tengo que hacer para posicionarme en la ruta de Jesús es rendirme, es volverme a Él, rendirme por completo. Ríndele esa situación en la que tú estás doliendo ahorita. Ríndete por completo a Él. Ríndele esa área en tu vida en la que estás luchando. Deja de pelear solo, deja de buscar ayuda de otro, deja de buscar ayuda de hombre. Ríndete delante de Él y Él va a obrar algo poderoso en tu casa, en tu vida. Yo no sé si es tu matrimonio el que está al borde del precipicio, yo no sé si es tu salud, yo no sé si son tus finanzas, pero es necesario que te rinda. Lo primero es rendirse. El paralítico, el Señor le dijo: dime qué quiere. Y le dijo: quiero ser sanado. Y el Señor lo sanó. Él se rindió. Hay que rendirse. Hay que decir al Señor: yo no puedo solo, yo te necesito. Yo quiero que tú obres algo en mi vida. Yo ya no puedo luchar por mi propia cuenta. Lo primero es rendirse. Y lo segundo que hay que hacer es esperar. Escuche bien. No importa el tiempo que pase, espera en Él, no se desespere, porque cuando una persona se desespera, toma decisiones incorrectas, se aparta de la ruta de Jesús. Este paralítico le sirvió ser paralítico porque no podía moverse. Él estaba paralítico justo en el camino que Jesús iba a pasar. Él esperó, ¿sabe? 12 años la mujer de flujo de sangre, 38 años este paralítico, y Dios obró algo. Sigue esperando, sigue clamando, no te rindas, no dejes de orar, porque si estás posicionado en su ruta, tú vas a obtener un milagro de parte de Dios. No dejes de clamar, no dejes de gemir, sigue haciendo, sigue esperando. Y lo tercero que tienes que hacer es confiar en Él, ¿sabe? Esta mujer de flujo de sangre salió de su casa confiando que el Señor Jesucristo podía sanarla, que el Señor Jesucristo podía liberarla, podía restaurarla de esa enfermedad que ella dolía de tanto tiempo. Y ella salió confiada, y por eso se arriesgó a que la machucaran la multitud, y tocó el borde del manto de Jesús, y fue sanada. Hay que confiar de que el Señor puede hacer
El Señor no va a poder obrar algo en tu vida si usted no cree que Él lo puede hacer. Es necesario que usted crea que Él puede obrar un milagro en usted. Pero tiene que estar en su ruta. No tiene que moverse de su ruta. Aunque le oferten muchas cosas. Aunque le digan, vos estás loco, ¿para qué seguir orando por eso? Eso ya no tiene solución. Aunque le digan, ya deja de clamar, ya todo está perdido. Sigue parado en la ruta. Porque Jesús, cuando menos lo espera, va a pasar por donde tú estás y va a hacer lo imposible. Va a hacer lo que muchos dicen no se puede hacer. Eso es lo que Él va a hacer, porque Él es especialista en obrar cuando todo el mundo dice que no se puede. Pero es necesario que estemos en la ruta de Jesús. Es necesario que estemos en el camino que Él iba a cruzar. ¿Sabe? Es necesario. Mucha gente se ha movido, y el Señor me habla fuerte que mucha gente se ha movido, ha buscado otras ayudas. Mucha gente se ha movido. ¿Sabe? Como ahorita con esto de la enfermedad, con esto de la pandemia, muchos están corriendo a buscar otras ayudas, a buscar otra fuente. Y sabe, el mundo corre, todo el mundo corre, pero nadie se para a buscar al Señor y a decirle, Señor, aquí estoy, haz algo en mi vida, ayúdame. Tenemos que posicionarnos en el lugar correcto. Así como esa samaritana estaba justo en la ciudad que le era necesario pasar a Jesús. Al Señor le es necesario pasar por tu casa. Al Señor le es necesario pasar por donde tú estás, pero es necesario que te quedes en su ruta. Si usted se mueve, aunque Él pase, Él no va a hacer nada en su vida. Mira bien esto. Si esa mujer de flujo de sangre se queda acostada en esa cama en su casa, aunque Jesús hubiera pasado por enfrente de su casa, no hubiese sido sanada. Si esta samaritana, aunque estaba en Samaria, no hubiera ido al pozo donde estaba Jesús, no hubiese sido restaurada. Si ese paralítico hubiese seguido insistiendo porque los hombres le ayudaran y se hubiera ido para el estanque, aunque Jesús pasara por la entrada de Jerusalén, no hubiese sido sanado. Así que yo te digo esto, no te muevas de la ruta de Jesús. Porque aunque te digas tarda, aunque tú digas ya no vino, Él va a pasar y Él va a hacer lo impensado. Lo que tú dijiste ya no se puede hacer, eso lo va a hacer Él. Esa es la palabra que el Señor me dijo que te hablara. Una palabra: posiciónate en mi ruta. Posiciónate en el camino que yo voy a cruzar. ¿Cuál es el camino? Es su presencia. Es la oración. Es la palabra. Es la intimidad. Es el clamor. No dejes de orar. Yo te digo a ti que estás sufriendo por algún problema, no dejes de orar. Aunque usted lo vea más imposible, no dejes de orar. No dejes de clamar. Sigue orando. Siga clamando. Siga gimiendo. Que Dios va a obrar algo glorioso en su vida. Siga intercediendo, sea persistente, sea insistente, no desmaye, esfuércese, siga, aunque se ponga recio, aunque se ponga más difícil, aunque usted diga todos corren al estanque, todos obtienen el milagro menos yo, no se preocupe que su milagro no viene del estanque, ay aleluya, su milagro viene del que va a pasar, no viene del estanque de Bethesda, aunque todos corran al estanque, su milagro no viene de ahí, su milagro viene del que va a pasar por donde usted está. Escuche bien, en el estanque todos tenían que correr al estanque, pero cuando el paralítico fue sanado, él no corrió a ningún lado, él se quedó en la ruta, y es más, el que portaba el milagro, que fue el que corrió a donde estaba él, porque estaba en la ruta. Aleluya, no te muevas, no importa lo que estés viviendo, si tu hogar está siendo destruido, golpeado, si tus finanzas, si tu salud, no importa, si tu familia, no importa lo que estés viviendo, no te muevas de la ruta del Señor, no te muevas de la ruta de Cristo, no te muevas del camino que el Señor tiene que cruzar, porque si te mueves no vas a poder obtener lo que Dios habló a tu vida. Quédate en la ruta, quédate en la ruta, aunque se ponga duro, aunque se ponga difícil, aunque se ponga recio, permanece ahí, y déjame decirte, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, en tu casa. Aleluya. Déjame orar por tu vida. Cierra tus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo orando por cada uno de los que me está viendo, Señor Jesús.
En el nombre de Jesús vengo orando, Padre, para que puedan ellos persistir confiados en ti, esperar en ti, rendidos a ti, posicionados en esa ruta, en tu ruta, en el nombre de Jesús. Y yo sé, Señor Jesús, que les dará la fe para persistir, para permanecer, Padre, clamando, orando. Y sé que tú obrarás un milagro en sus casas, en su vida. Hoy vengo orando por aquellos que tienen problemas matrimoniales, para que tú traigas restauración. Vengo orando para aquellos que tienen problemas de salud, para que tú traigas sanidad, para que tú traigas liberación. Por aquellos, Padre, que están teniendo problemas financieros, para que tú proveas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. No dejes que se muevan de tu ruta, no dejes que se muevan, aunque se ponga difícil, que ellos puedan seguir fieles en tu camino, fieles en ese camino que tú vas a cruzar, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro que van a recibir como la mujer del flujo de sangre, como la samaritana, como la mujer cananea, como el paralítico de Betesda, como el paralítico del templo de la Hermosa, que van a recibir simplemente por estar permaneciendo en la ruta tuya, en el camino que tú vas a cruzar, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Los bendigo grandemente. Los bendigo a todos los que me ven por mi canal de YouTube. Les invito a que, si no se han suscrito, que puedan suscribirse. A los que me ven por televisión, por Alsacias Televisión, espero que esta palabra les sea de gran bendición. Bendiciones, les amo grandemente.